Hola gente, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo calcular una fuente de CDC, Step Down, Buck Converter o reductora. Tiene la particularidad de que si se fijan acá, en el inductor tenemos tres conexiones, es decir, le hemos practicado un punto medio a este inductor. Vamos a ver entonces para qué sirve eso, qué ventajas tiene y cómo podemos calcular este tipo de fuentes. Bien, arrancamos el video entonces estudiando este tipo de fuentes. Es una fuente de CDC, como yo les decía en la introducción, del tipo Buck Converter, Step Down o reductora, ¿no? Es decir, entramos con una tensión y salimos con una tensión mucho menor que la de entrada, ¿no? En este caso, a propósito, dije mucho menor y ya vamos a ver por qué. Este tipo de fuentes también se llaman inductor con derivación o en inglés tapped back, ¿no? Porque tiene un tap, como si lo pensamos como un transformador. Recuerdan el tap central, ¿no? Que nos hace una tensión simétrica. Bueno, básicamente la idea es esa. Lo que sería la topología de la fuente la tenemos acá. Tenemos un transistor PNP, en este caso es un tip 147, ¿no? Para switchar arriba. Tenemos acá el inductor, ¿no? Que con este símbolo estamos diciendo que esto está acoplado y en alguna parte tenemos una derivación, ¿no? Esa derivación va a pasar por este diodo, ¿no? Por lo que también esta fuente recibe el nombre de fuente con derivación con diodo común, ¿no? Porque el diodo está conectado acá a GND. Y luego es una fuente normal, ¿no? Tenemos nuestro capacitor de filtrado y nuestra carga. Bien, volvemos al inicio entonces. Esto siempre lo muestro, pero digamos que copio y pego, ¿no? Obviamente, acá tenemos el ciclo de trabajo, ¿no? Acá tenemos el análisis de esta señal, que ya lo hemos visto en varios videos. Y después acá tenemos el diagrama de tiempo, donde vamos viendo cómo se comporta, ¿no? Esta fuente en cada ciclo de trabajo, ¿no? En este caso, acá tenemos la tensión en el transistor, que normalmente acá se usa un MOSFET, yo puse un transistor común. ¿No? Acá veríamos la tensión VGS, la de compuerta fuente. Después tenemos acá la tensión en el diodo, la cual fíjense que cambia de signo, ¿no? Que esto también ya lo hemos estudiado en otras fuentes, así que lo hago un poco más rápido, ¿no? En la que era flyback. Después acá podemos ver lo que es la corriente en el inductor, también lo que es la corriente en el secundario, ¿no? Fíjense que no llega a cero la corriente, por lo tanto esto me define en qué modo está trabajando esta fuente, si en modo continuo o en modo discontinuo. Acá tenemos la corriente en el diodo, ¿no? Cuando conduce, no conduce, conduce, no conduce. Y por último tenemos la corriente de carga y descarga del capacitor. Bueno, esto ya lo hemos visto en otras topologías, así que lo hago un poco más rápido. Pero vamos a lo importante. Nosotros dijimos acá que tenemos un inductor al cual, para este caso particular, le hemos practicado un punto medio, ¿no? Y le conectamos el diodo. Por eso, como yo ya dije, se llama diodo común. Hay otras topologías, ¿no? Está, por ejemplo, para hacer la back boost, la, la boost converter, hay un montón de cosas para armar. Yo en este caso traje la step down. Si les interesa, puedo traer las otras también. Em, Además, noten que esta es la fuente más simple del mundo porque la idea de este video, como siempre digo, es mostrar lo que sería el contenido teórico de esta fuente, ¿no? Y entender por qué existe esta topología, ¿no? Y qué ventajas tiene. Bien, si nosotros agarramos este diodo y lo sacamos de este punto medio y lo ponemos acá, en este lado, obviamente volvemos a la topología que todos conocemos, pero esa no es la idea. El primer concepto que tenemos que estudiar es la relación de transformación, ¿no? Porque yo esto lo voy a pensar como un transformador. Em, Como yo tengo un punto medio acá, o bueno, no importa si está en el medio, existe esta relación donde NP es el número de vueltas del primario, NS del secundario, y la relación de transformación va a ser NP más NS sobre NS, ¿está? O 1 más NP sobre NS. Bien, si yo juego con esta fórmula, puedo calcular la tensión en el primario, ¿no? Jugando con la relación de transformación y eso, bueno, puedo calcular esta tensión. Algunas de estas fórmulas las vamos a usar después. La tensión en el secundario, hacemos lo mismo. Y vamos a estudiar entonces los dos estadios, ¿no? Bueno, ya vimos arriba el diagrama, ¿no? Cuando el switch está cerrado, ¿no?
la corriente va a circular por acá y por acá. Y lo que me interesa saber a mí, que la tensión en el diodo va a tener esta fórmula. ¿Tá? Por otro lado, voy a tener el transistor abierto, que estoy en esta situación, ¿no? Donde esto deja de circular corriente a través de acá y el diodo obviamente se cierra y va a circular una corriente por acá. Entonces la tensión total en el inductor va a ser esta que está acá, menos N por V sub 0 o V out. Obviamente por la fuerza contra electromotriz la vemos con signo cambiado. Vamos a tener una tensión en el transistor, ¿no? Y con todas estas fórmulas que vimos hasta acá, analizando un poquito o brevemente por arriba estos dos estadios, vamos a tratar de encontrar lo que es la función de transferencia, porque es lo que a mí me interesa mostrarles. Es decir, cuál es la ventaja de poner el diodo, por ejemplo, en el punto medio de este inductor. Entonces, vamos a empezar haciendo algunas relaciones. Primero relacionamos la fórmula 2 y la 3. Obviamente también tiene un poco de álgebra en el medio, ¿no? Esta de acá y esta de acá, o sea, estamos balanceando, ¿no? Cuando el transistor está abierto, cuando el transistor está cerrado, ¿no? Siempre hicimos ese mismo balance. Entonces llegamos a esta fórmula que está acá, que la llamé 7. Luego hacemos lo mismo relacionando 2 y 6 y llego a esta que está acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es igualar estas dos, ¿no? Y además la vamos a balancear, ¿no? Por eso la multiplicamos por el ciclo de trabajo. Y finalmente, si yo de acá despejo la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿no? Recuerden que la función de transferencia es un cociente entre estos dos. Llego a esta fórmula que está acá, que es la función de transferencia de esta fuente en función del ciclo de trabajo, ¿no? Y obviamente para algún valor de n. Entonces, si nosotros graficamos, tenemos toda esta familia de curvas. En realidad tenemos más, ¿no? Pero fíjense, si n vale 1, o sea que la relación de transformación es igual a 1, eso sería equivalente a correr el diodo a la posición que yo les dije hace un rato, voy a tener esta curva que está acá. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, en el eje de abscisas tengo el ciclo de trabajo y en el eje de ordenadas voy a tener lo que sería el cociente entre la tensión de salida y la de entrada, ¿no? Por ejemplo, para un ciclo de trabajo de 1, subo por acá y vengo por acá y acá tengo un 1 también, ¿no? Obviamente. Quiere decir que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida. Si yo pongo un ciclo de trabajo del 50% o de 0,5, me vengo por acá, vengo para acá y nuevamente tengo que la tensión de salida es la mitad, ¿no? Obviamente esta fórmula no tiene en cuenta lo que es la carga, ¿no? Esto es todo teórico. Es para entender cómo funciona esta fuente. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, elijo n igual a 2? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un ciclo de trabajo del 50%, vengo para acá y ahora vengo para acá y si se fijan, yo acá tengo una relación de salida sobre entrada de más o menos, no sé, supongamos 0,3. Quiere decir que cuando yo elijo n igual a 2 para un mismo ciclo de trabajo, en comparación con n igual a 1, esta fuente nos dice que estará reduciendo un poco más la tensión de salida, porque en vez de darnos 0,5, o sea, la mitad, el 50%, nos está diciendo que nos va a entregar el 30%, por ejemplo. Si la relación de transformación es de 5, todavía un poco más. Vengo por acá, me vengo para acá y me da casi 0,19, 0,18 por acá. Entonces nos está diciendo que aún más va a reducir. Y si elijo n igual a 10, obviamente la relación va a ser un poco distinta. Bien, en conclusión, lo que me está diciendo es que esta fuente lo que hace es tener una relación de reducción de tensión mucho mayor que aquella fuente que tiene un inductor común, ¿no? Que si yo considero n igual a 1. Bien, en conclusión lo que me está diciendo este gráfico es que cuando yo tengo una relación de transformación, la relación de tensión de salida sobre entrada va a ser mucho menor. Es decir, lo que me está diciendo en otras palabras es que si yo tengo un inductor al cual le pongo un diodo justo en el medio, o sea, hago un punto medio, la relación de tensión de salida sobre entrada va a ser mucho menor que si yo elijo n igual a 1. Con lo cual, dicho en otras palabras, lo que me está diciendo es que este tipo de fuentes, ¿no? Cuando yo elijo n igual 2, 5, 10 o lo que yo elija,
tienen una relación de reducción de tensión mucho mayor. Y ese es el propósito de esta fuente, reducir mucho más la tensión. Bueno, eso que estábamos diciendo recién se puede ver acá, ¿no? Donde, por ejemplo, la tensión del diodo está afectado por la relación de transformación, ¿no? En esta fórmula, con lo cual reducen más rápido la tensión. Es decir, cuando ustedes quieran reducir de tensiones muy altas a tensiones muy bajas de manera simple, lo que pueden hacer es calcular este tipo de fuentes. Bien, acá les traigo el procedimiento de diseño. Lamentablemente en internet no hay mucha información acerca de este tema, no hay videos prácticamente, hay muy pocos. Los pocos que hay están en inglés, así que dije, bueno, vamos a investigar el tema. Encontré algo de bibliografía y algunas universidades que hicieron algunos estudios. Pero la verdad es que todo es bastante escueto, no hay mucha información, pero sí, por ejemplo, pude encontrar este procedimiento de diseño que es básico, pero para empezar a calcular una fuente está bastante bien. Entonces definimos ciclo de trabajo, fíjense que acá lo definieron para una fuente en la cual no tienen en cuenta la carga. Bueno, se calcula la resistencia de carga, bueno, cosas básicas. En inductancia mínima va a ser la resistencia de carga 1 menos el ciclo de trabajo dividido 2 veces la frecuencia. Ahora bien, acá viene lo importante, ¿no? Porque yo acá calculo una inductancia mínima, pero nosotros dijimos que tenemos que armar, entre comillas, un transformador. Entonces acá tenemos que calcular ese transformador, ¿no? Siempre entre comillas. En primer lugar tenemos que asumir una relación de transformación. Yo en mi caso asumí una relación de 2. Entonces vamos a la fórmula, 1 más número de vueltas del primario sobre secundario vale 2. Nosotros sabemos que la inductancia es proporcional al número de vueltas al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto la inductancia del secundario va a ser proporcional al número de vueltas al cuadrado del secundario. Bien, con esta proporcionalidad yo voy a plantear que la inductancia dividido la inductancia del secundario es igual a el número de vueltas de la bobina dividido el número de vueltas del secundario al cuadrado. A su vez, esta relación es igual a n cuadrado. Y por lo tanto, como yo asumí una relación de 2, este n cuadrado se me transforma en 4. ¿Está? Por otro lado, voy a asumir que la inductancia del primario es igual a la inductancia del secundario, por lo tanto es igual a la inductancia mínima que calculamos más arriba, acá con esta fórmula, sobre 4. Y ya está. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta inductancia mínima y luego decimos que la del primario es igual a la del secundario, al menos para este caso, y es igual a L sobre 4, ¿no? Que L es la inductancia calculada acá. De esta forma yo ya calculé LP y LS y listo. Y por último tenemos la fórmula para calcular el capacitor, que es igual al ciclo de trabajo dividido 2 veces la frecuencia por un RC, que es la resistencia interna SR del capacitor. Bien, como siempre hago, traje todos los datos acá a Excel, ¿no? Así la vida es más fácil. Tengo una tensión de entrada de 24 volt, una corriente de carga de 100 mA, no sé, eso lo inventé, y una tensión de salida de 8 volt. La frecuencia la voy a generar con un 555, así que la fijo en 20 kHz. Dijimos que n vale 2. Acá inventé una SR de un capacitor. Y por último, traemos el coeficiente de autoinductancia, que también ya vimos en otro video, ¿no? Para que nos diga la cantidad de vueltas del primario y del secundario. Bueno, con todos estos datos yo acá puse las fórmulas que les mostré hace un ratito en la teoría, ¿no? Ciclo de trabajo 33%, resistencia de carga 80 ohm, inductancia mínima, ¿no? 1,33 milihenry. Después calculamos la inductancia primaria y la secundaria, ¿no? Que va a ser esta dividido 4, lo cual me va a dar 0,33 milihenry, ¿no? Bastante chiquitita, o 333 micro. Tenemos el delta de la corriente en la bobina, 0,2 amperes. El capacitor
Y finalmente tenemos un dato importante que es la cantidad de vueltas que le tenemos que dar al primario y al secundario. Como son iguales, nos pide 9 vueltas, ¿no? Esto lo calculé con el coeficiente de autoinducción, ¿no? Que como yo ya les dije en otro video, si ustedes no tienen este dato lo pueden calcular y de esa forma después despejan el número de vueltas en función de la inductancia que ustedes necesitan, ¿no? Y bueno, de esa manera todo es mucho más fácil. Yo armé el inductor, ¿no? Como ya les mostré, con un toroide y les di las 9 vueltas y después lo pasé por el medidor LCR y les dejo una foto y me da bastante bien el valor de inductancia. Quiere decir que este método la verdad que anda muy bien. Yo lo que hice fue medir entre el punto medio y un extremo, ¿no? Para ver si me daba los 333 microhenry. Bien, otra cosa muy importante es, como siempre digo, hacer una simulación. En este caso, bueno, usé el LTSpice, como siempre. Acá tengo una fuente de 24 volt. Acá tengo un generador de pulso. Vamos a darle a Run, así vamos mostrando. Ahí está. Bueno, no se ve porque tiene una escala de tiempo bastante alta. Bueno, acá se ven los pulsos. Más o menos traté de que esté al 30%, más o menos. Em, Bueno, tenemos acá el transistor, un PNP, ¿no? Que en la base tenemos la señal cuadrada. Le tendría que haber puesto una resistencia en la base, pero bueno, se la banca, digamos. No, acá en la simulación no se quema nada. Después tenemos los dos inductores y como yo los tuve que acoplar magnéticamente, ¿no? Porque acá tenemos un punto medio, ponemos esta directiva. En primer lugar ponemos la letra K, ponemos cómo se llaman los inductores que queremos acoplar, en este caso es LP y LS, y después ponemos el índice de acoplamiento, que en este caso es 1, porque suponemos que es ideal. En el punto medio ponemos el diodo, ¿no? Y después ponemos un capacitor de 100 microfaradios y una carga de 8 ohm. Bueno, esto está un poco inventado también. Vamos a darle acá. Bien, y acá tenemos la salida de la simulación, ¿no? Fíjense que oscila un poco según esta simulación y después se está estabilizando en lo que sería 13 con algo, ¿no? 13,6. Bueno, eso porque la carga que yo puse es más chica, ¿no? En ese caso, si acá agrando la carga y dejo el mismo ciclo de trabajo, vamos a ver que la tensión seguramente va a bajar un poco, ¿no? Pero igual estamos estando con 24 volt y la tensión de salida es más baja que la de entrada, con lo cual está reduciendo bastante bien esta fuente. Bien, entonces lo que nos queda ahora es ir al laboratorio y verificar todo esto. Bien, estamos acá en el laboratorio, acá ya tengo todo montado en la protoboard. Yo me olvidé de mostrar el esquemático, pero obviamente se los dejo en GitHub. Tenemos acá el 555, ¿no? Podemos jugar con el ciclo de trabajo con lo que sería el potenciómetro. Acá tenemos el transistor, y bueno, acá tenemos la bobina, ¿no? Con su punto medio. Voy a tratar de mostrarlo sin romper nada. Bueno, no sé si se verá bien ahí, pero el punto medio está ahí se ve que está soldado, ¿no? Observen que el punto medio viene a lo que es acá al diodo, ¿no? Ahí. Y después tenemos las otras dos puntas de la bobina, que va uno al transistor y el otro va a la parte de salida, donde tenemos el capacitor y una carga. Le puse una resistencia de, si no me equivoco, 220 ohm y ya está, eso es todo. Bien, ya tenemos todo conectado entonces. En primer lugar, vamos a aclarar algunas cosas. En la señal violeta estamos viendo la salida de 555, ¿no? Estoy midiendo la parte negativa de lo que sería el ciclo de trabajo, porque al estar conmutando un transistor PNP, ¿no? Tenemos que mirarlo al revés, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahí la parte que está apagada me genera una tensión de salida más alta, ¿no? Y ahora la parte que está encendida es la mayor, ¿no? Y cuando está apagado, ¿no? Es un 7% más o menos, me genera una tensión de salida menor. La tensión de salida la estamos viendo en el otro canal, en el canal celeste, ¿no? Y acá leemos su valor RMS para que tengan una idea. Nosotros queríamos 8 volt, así que vamos a tratar de acomodarlo, pero tengo otra carga, así que el ciclo de trabajo obviamente va a cambiar.
pero bueno, estamos más o menos al 50 y pico, 56%, 57% del ciclo de trabajo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. La idea era más que nada mostrarles la parte teórica, eh, mostrarles que este tipo de fuentes existen, ¿no? Que son muy útiles en el caso de que ustedes quieran reducir de tensiones muy altas a tensiones muy bajas. Si ese salto es muy grande, esta fuente es ideal. Habría que buscar en internet si hay controladores. Yo la verdad que no pude buscar, pero si existen estaría bueno conseguir alguno comercial y ver si se puede hacer alguna práctica y bueno, donde resalte su ventaja, ¿no? En este caso yo en el archivo de Excel la calculé para 24 volt, pero cuando vine acá al laboratorio me di cuenta que el 555 iba a flotar, así que lo bajé a 12. Es por eso que la tensión máxima es 11, ¿no? Y la tensión mínima, que esto sí está bueno para mostrarlo, llega a 1,8 volt. O sea que está llegando a una tensión bastante baja, ¿no? Con lo cual eso también está bueno y seguramente este punto medio en la bobina estará ayudando. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.